Hola, soy Wilson Pino. Bienvenidos a este espacio que va a bendecir poderosamente tu vida, porque en este espacio hablaremos de la palabra de Dios y su palabra es suficiente y alcanza para todo. Bueno amigos, seguimos con el tema del espíritu de control. Recuerda que estamos hablando de Jezabel como un principado, como un poder que opera en las naciones, en las ciudades, en las familias, incluso hasta dentro de las iglesias. Recordamos algo que aprendíamos acerca de lo que dice el libro de Hebreos hablando del matrimonio, porque lo que sucede es que Acab se casa con Jezabel y Jezabel empieza a controlarlo, a manipularlo. Y, lo que sucedía era que Acab no gobernaba, sino que en realidad era el títere de su esposa. Quien gobernaba realmente era Jezabel y lo hacía a través de su esposo. Por eso, para que exista una figura de Jezabel o exista una figura de manipulación, debe aparecer necesariamente un Acab, en otras palabras, una persona que claudique a su autoridad, un hombre casado que le entrega la autoridad del hogar a su esposa, un líder espiritual que le entrega la autoridad a una persona que está apenas empezando los primeros pasos en su vida cristiana. Entonces, claudicar de la autoridad es darle o permitirle a un espíritu de control tener las riendas de una situación puntual. Entonces hay que entender otra cosa importante. El espíritu de Acab también es un espíritu en una persona que tiene miedo a las confrontaciones. Y me gusta esto porque esto es muy poderoso. Y que prefiere la paz a cualquier costo. O sea, no tiene miedo de negociar su autoridad con tal de que haya paz en el hogar, que haya paz en el negocio, que exista la paz en la iglesia, y prefiere claudicar la autoridad antes que tener una confrontación. Tenemos que recordar que es importante las confrontaciones, porque las confrontaciones nos ponen en el lugar correcto, en el asunto donde tenemos que estar, y algunas veces necesitamos eso para que el ego no se nos suba, para que no nos creamos más que los demás. Y el espíritu de Acab es un espíritu que huye a la confrontación. La autoridad pasiva, la autoridad permisiva, precisamente son un terreno muy fértil, junto con otras cosas que hemos compartido, para que entre la manipulación y el control. Cuando estas situaciones se dan puntualmente dentro del hogar, se dan dentro de la iglesia, se dan dentro de los negocios, el espíritu de Jezabel ve la oportunidad y la aprovecha, se mete ahí. Por eso hay que saber algunas verdades importantes de lo que sucedió en ese tiempo. El dominio y el control que ejerció Jezabel a través de acá fue tan poderoso que más de 10 millones de hebreos se inclinaron para adorar a Baal. Imagínate el alcance, sin medios de comunicación, sin televisión, sin radio, sin celulares, pudo gobernar, manipular y controlar una nación. Imagínate el poder que hace el enemigo y que ejerce a través de los medios de comunicación hoy, no a 7, a 10 millones, no, a miles de millones de personas en el mundo. La palabra también dice algo que me gusta: 7,000 no doblaron sus rodillas ante dioses falsos, sino que mantuvieron su fe intacta en el Señor. Ahora, quiero enseñarte algo final que nos puede ayudar a ir metiéndonos y como a ir descubriendo si estamos en una situación de manipulación dentro del hogar. Y es ahí donde tal vez tenemos que atacar, porque tenemos que ir a la raíz de los problemas. ¿Cómo ataca el espíritu de control la autoridad en el hogar? En el caso puntual, el hombre es a quien Dios puso como una figura de autoridad en el hogar. Y cuando hay un espíritu de manipulación ahí en el hogar, hablando puntualmente de la autoridad que el hombre representa, la mujer puede desmeritar al esposo y le hace creer cosas como él no es suficiente para ella, como que el hombre no gana lo suficiente, y se lo hace saber que no es lo suficientemente espiritual, que no es suficiente hombre para él. Y ocurre algo muy fuerte, que es el chantaje emocional, que es una de las herramientas que el enemigo suele usar a través de las mujeres, por supuesto, también a través de los hombres. Otra cosa que pasa puntualmente dentro del hogar, que nos ayuda a identificar si hay un espíritu de control y de manipulación, son los ataques en público. Quiere decir, lo golpea en público, o él la golpea a ella en público, o lo manda a callar en público, o la manda a callar a ella en público. Nosotros necesitamos de verdad
en tiempos como estos, no solamente aprender a identificar una manipulación que el enemigo puede ejercer a través de los medios, sino también aprender a liberarnos o no a caer en las trampas de un espíritu de control que pueda bien ejercerse a través de la autoridad del hombre con el autoritarismo, o a través de la mujer con el gobierno, como lo ejerció Jezabel cuando Acab claudicó de su autoridad. Amigos, tenemos que orar por los matrimonios de nuestro país. Tenemos que orar por los matrimonios de nuestra nación y de nuestras naciones. Hay un ataque muy fuerte del enemigo para dividir, para desnaturalizar aquello que Dios estableció como el fundamento de toda una sociedad y de sus planes futuros en la tierra, que era formar familias a través de hombres y de mujeres. Hay un ataque frontal, descarnado, en contra del plan y el diseño de Dios. Tenemos que guardarnos, protegernos, tu matrimonio, tu hogar, cubrirlo en oración, protegerlo en oración. Diseño, Señor, mi casa, mi familia, incluyendo mis hijos, te van a servir, te van a honrar a ti. Mi matrimonio no honrará los principios del mundo y no doblaremos nuestras rodillas para adorar a dioses paganos. Que Dios guarde tu casa y guarde la mía. Gracias por haber escuchado este mensaje que se ha bendecido tu vida. Te invito para que nos acompañes a nuestros servicios presenciales y para que nos sigas en las plataformas digitales. Ahí encontrarás más contenido que va a enriquecer tu vida. Gracias.